Hay una frase que escucho muchísimo en consulta. Monse, no entiendo por qué siempre me pasa lo mismo en el amor. O elijo mal, o elijo personas que no me convienen. Cambia el nombre, cambia la persona, cambia la historia, pero al final es lo mismo. Personas que siempre terminan con parejas emocionalmente frías, personas que viven relaciones de muchísima dependencia, personas que siempre se sienten abandonadas o traicionadas, personas que se fijan generalmente en, en gente que ya tiene pareja o incluso en perfiles de personas que no las tratan bien. Es entonces cuando aparece la gran pregunta, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Seré yo? ¿Por qué siempre elijo el mismo tipo de pareja? Así que hoy quiero hablarte de por qué se repiten las historias de pareja, porque yo no creo que ocurra ni por casualidad y indudablemente tampoco por mala suerte. Bueno, soy Monse Ramírez, psicóloga clínica, trabajo desde hace más de 30 años con diferentes tipos de problemáticas a nivel psicológico. Esta de la que te hablo hoy es una de las que más he visto repetirse durante el año 2025, incluso te diría lo que llevamos de año. Así que hoy, desde mi experiencia, quiero contarte un poquito lo que yo suelo ver por si te ayuda. ¿Y qué es lo que suelo ver? Bueno, normalmente lo que suelo ver son que influyen tres grandes factores. Influyen en cómo elegimos a la persona con la que estamos. El primero, indudablemente, lo que hemos visto y aprendido en casa y también lo que hemos vivido. Lo segundo, os diría que esa idea de pareja ideal que nos han vendido a través de la cultura. Y por último, en tercer lugar, algo que yo creo que es todavía mucho más profundo, que es la historia de nuestro sistema familiar y la historia de nuestro árbol genealógico, ¿no? La que cargamos cada uno de nosotros. Te podría decir que las tres influyen bastante, pero no creo que con la misma fuerza. Va a depender mucho de cada caso. Entonces, entender esto creo que puede cambiar completamente la manera en que miramos nuestras relaciones. Bueno, voy a empezar hablándote de la primera que te he dicho, ¿no? Que es lo que aprendemos en casa, porque indudablemente es nuestro primer lugar de aprendizaje. Seguro que estarás de acuerdo conmigo en que cuando somos niños aprendemos casi todo mediante la observación. Aprendemos a hablar, aprendemos a comportarnos, aprendemos a actuar y también aprendemos qué es eso que llamamos amor. Pero no lo aprendemos con teoría, lo aprendemos viendo cómo se relacionan nuestros padres, cómo se relacionan nuestros hermanos, cómo se relacionan las personas que nos rodean o que nos han criado. Es decir, observando cómo se hablan, cómo se tratan, cómo discuten, cómo se cuidan o cómo se ignoran. Este modelo se va a quedar grabado en nuestro inconsciente. Por eso muchas veces hay gente que dice, pues yo quiero una relación como la de mis padres, porque es que se han querido tanto o se quieren tanto y han estado tan unidos, o si no, todo lo contrario. Mira, yo quiero una relación totalmente diferente a la que he visto en mi casa. Y eso está bien, porque va a ir un poco en función de lo que hemos vivido cada uno de nosotros. El problema es en que el inconsciente no funciona solo con lo que uno quiere racionalmente. Funciona con lo que reconoce como familiar. Y ahí es donde pueden aparecer, yo creo que dos situaciones que pueden afectarnos bastante, ¿no? Al menos es lo que yo he visto un poquito en consulta. La primera, podríamos decir que un poquito las carencias, ¿no? Si, por ejemplo, nacemos en una casa donde ha habido mucha distancia emocional o donde los referentes pues, no eran cariñosos, donde faltó la atención o el afecto, muchas veces de adultos podemos buscar, por ejemplo, parejas que nos den aquello que nos faltó. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que a veces damos con ese tipo de personas, es decir, con personas que pueden cubrir esas carencias, pero em, muchas otras veces no es así. Muchas veces damos con personas que es como si volvieran a activar esa misma carencia. Por ejemplo, personas que se sienten ignoradas, personas que creen que dan mucho más de lo que reciben, personas que sienten que no merecen ser queridas o que tienen que esforzarse mucho para que se les quiera. Así que el problema en este caso
no es buscar lo que nos falta, sino el que en muchos momentos lo que encontramos es que es muy parecido a lo que hemos tenido. Y eso no siempre es así, es verdad, pero pasa mucho más de lo que pensamos. Yo al menos es lo que veo. Pero por otro lado, podemos estar en el otro, digamos, un poco en el otro extremo, es decir, no en el de las carencias, ¿no? Sino en el de los excesos. Porque claro, también hay personas que han crecido en entornos de excesos, ¿no? En entornos muy controladores, muy exigentes, muy absorbentes, muy protectores. Entonces, cuando esas personas, esos niños, esos adolescentes se convierten en adultos, lo que buscan, ¿qué son? Pues relaciones a lo mejor donde haya, en algunas ocasiones, pues un poco más de independencia, donde uno pueda ser un poquito más autónomo, y a lo mejor nos fijamos en personas pues, que tienen miedo al compromiso, que les cuesta comprometerse, en personas que a lo mejor son tan independientes, que no nos sentimos suficientemente importantes para ellos, a pesar de que quizás nosotros somos los primeros, ¿no? Que tenemos esa misma necesidad de independencia. Pero como en el caso de las carencias, también nos podemos encontrar un poquito lo contrario, ¿no? Lo que podemos hacer es repetir lo que hemos visto y entonces vamos a buscar gente que muchas veces es igual que lo que hemos tenido en casa, pues personas exigentes, controladoras, que nos conectan quizás con la misma sensación que hemos podido vivir. Así que para que me entendáis, nos vamos a mover un poco entre lo que nos faltó y lo que nos sobró. Y aunque eso es normal, porque al final es una cosa que el cerebro hace continuamente, yo creo que sí que es importante que cada uno de nosotros nos hagamos conscientes de cuál es el modelo de amor que hemos visto en casa. Así que mm, quizás estaría bien preguntártelo, ¿no? ¿Qué modelo ha sido el mío? ¿Ha sido un modelo de carencia? ¿Ha sido un modelo de exceso? Por el contrario, ¿ha sido un modelo equilibrado? Porque en función de eso, puedes buscar fuera cuando quieras compartir tu vida con alguien. En segundo lugar, por otro lado, lo que os he dicho antes, ¿no? Eso de la pareja ideal que nos han vendido. Esto es un factor que influye muchísimo más de lo que creemos y del que apenas se habla muchas veces, ¿no? Esa imagen de pareja ideal que hemos construido a través de la cultura, ¿no? A través de las pelis, de las series, de las novelas, de las historias románticas que están tan de moda y que han estado tan de moda durante décadas. ¿Qué ha ocurrido? Pues que de alguna forma nos han transmitido una idea muy concreta del amor, que el amor todo lo puede, que el amor salva, que se puede cambiar a la otra persona cuando el amor es fuerte y verdadero. Claro, muchas veces estas historias lo que hacen es eh, generarnos unas expectativas que es que no tienen nada que ver con la realidad cuando nosotros estamos en una relación. Por ejemplo, la idea de que si alguien nos quiere de verdad, lo sabrá todo de nosotros sin que tengamos que decirlo, simplemente mirándonos o pasando tiempo con nosotros. O la idea de que al principio las verdaderas historias de amor tienen que implicar sufrimiento y angustia, ¿no? Porque esas son las historias más bonitas. O también que si luchamos con todas nuestras fuerzas por una relación, hagamos lo que hagamos, va a terminar funcionando. Bueno, todas esas ideas, esas imágenes, ¿no? Que nos podemos crear, influyen en cómo elegimos la pareja. Y yo creo que influyen en una cosa muy importante que hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Y es que influye mucho en lo que toleramos dentro de una relación. Y quizás este ideal nos haga creer o nos genere creencias que cuando luego en la realidad pues, no se dan con las personas que conocemos, pues nos hacen sentirnos quizás frustrados, impotentes o nos hacen pensar que es que no servimos o no valemos para estar dentro de una relación, ¿no? Como os he comentado al principio, que elegimos mal, que no sabemos elegir a la persona adecuada. Así que pongamos por favor esto en perspectiva y entendamos que la mayoría de las veces eso solo es ficción y que el amor va mucho más allá de lo que uno ve en una película, en una novela, en una revista. Pero, ¿sabes qué? Aún así, hay algo que tiene mucho más peso que lo que vemos en casa y lo que nos han contado sobre el amor. Y es la historia familiar, nuestra historia familiar, esa historia familiar, esas memorias con las que podemos, podemos cargar.
Mm, Os voy a hablar de algo que cada vez es cierto que se conoce más, pero para muchas personas aún es algo desconocido y es la influencia que puede tener la historia familiar en nuestra vida y, en este caso, en la elección de pareja. Cuando trabajamos este tema con el árbol genealógico, nos damos cuenta de que muchas veces elegimos pareja no solo desde nuestra historia personal o nuestra parte consciente, es decir, desde lo que pensamos, desde lo que sentimos, ¿no? Cuando conocemos a alguien y nos podemos sentir atraídos físicamente por su personalidad, no sé, es gente divertida o es gente inteligente, gente a la que admiramos. También lo hacemos desde movimientos inconscientes de esta propia historia familiar que cada uno llevamos. Esto yo sé que puede parecer una casualidad, pero yo lo que he visto es que la mayoría de las veces no lo es. He visto muchas veces en consulta personas que terminan teniendo relaciones de pareja con gente que, por ejemplo, se llama igual que personas importantes de su propia familia, como un padre, una madre, un abuelo, una abuela, o incluso personas que se llaman como personas que han muerto en sus familias, generalmente personas jóvenes que han generado esas muertes mucho dolor. ¿Por qué? Pues porque el inconsciente funciona mucho con símbolos, con resonancias y el nombre es algo que tiene una carga simbólica muy fuerte. Puede ser una forma de tener a una de esas figuras que hemos mencionado antes otra vez cuando ya no están, ¿no? O también porque buscamos a alguien que se les parezca porque tenemos un vínculo muy fuerte con ellos. También ocurre a veces algo muy interesante en este sentido y es que elegimos parejas que representan inconscientemente a gente de la familia aunque no se llame igual. Por ejemplo, si hemos perdido a un abuelo o una abuela cuando éramos niños, y la relación que teníamos a lo mejor con él era una relación, o con ella, ¿no? Muy, muy especial, pues porque era una figura cariñosa, porque nos sentíamos protegidos, porque nos hacía sentirnos súper seguros. Sin darnos cuenta, inconscientemente, podemos sentirnos atraídos por personas, por parejas que nos generen esa misma sensación. No porque lo pensemos conscientemente, ¿no? Sino porque el inconsciente está buscando reconectar con esa experiencia emocional. Recuerdo una vez a una paciente que me decía que siempre se fijaba en hombres mucho más mayores que ella. Estamos hablando de 15 años, 20, incluso 25 años, ¿no? Y, y que esas relaciones, aunque para ella eran personas muy importantes y cada vez que esa relación se rompía, por la razón que fuera, se sentían como, o sea, tenían que hacer un duelo importante, o sea, un duelo grande. mm, claro, eran relaciones que de alguna manera no terminaban saliéndole bien y era muy frustrante y muy doloroso para ella. Cuando empezamos a mirar su historia, apareció algo muy curioso, ¿no? Ella había perdido a su padre cuando era muy pequeña, creo recordar que tenía 5 o 6 años. Y la figura masculina que realmente había como ocupado el lugar del padre había sido su abuelo. Así que de alguna forma, en sus relaciones de pareja, ella buscaba esa misma protección, ¿no? Esa misma figura de protección y de seguridad. No porque quisiera repetir la historia que había vivido con su abuelo, sino porque el inconsciente muchas veces intenta volver a aquello que nos dio, eso que nos falta, ¿no? Eso que echamos de menos y que ha sido bueno para nosotros, ¿no? Así que es muy curioso porque por edad representaban al abuelo, pero la mayoría se llamaban como el padre. Recuerdo que el padre se llamaba José Luis y había habido algún José Luis, algún José a secas, o José Manuel, o José Alberto, y algún Luis también, ¿no? Así funciona el inconsciente. Cuando trabajamos con ello, pudimos cambiar un poco esa vibración energética que hacía que siempre terminara fijándose en ese tipo de personas, porque entendió que esas personas ya tenían su sitio, su lugar, y que la pareja es la familia elegida, no es la familia de origen, y que por lo tanto tenía que cortar con eso, ¿no? Y al hacerlo, es verdad que empezó a fijarse o a sentirse atraída y sobre todo a atraer también a otro tipo de personas. También me he encontrado en consulta, fijaros lo contrario a lo que os estoy comentando. Me he encontrado con personas que eligen parejas que nos hacen vivir conflictos
muy parecidos a los que han vivido otras personas en nuestra familia. Por ejemplo, he tenido pacientes que han repetido relaciones de abandono, pues muy parecidas a lo mejor a las que les tocó vivir a sus madres o a sus abuelas, o personas que terminan en relaciones donde siempre tienen que cuidar al otro, es decir, se sienten atraídas o se fijan en personas que necesitan ser cuidadas, que no están bien, bien físicamente, bien emocionalmente, como si, un poco como si tuvieran que salvarlo, ¿no? Porque es una forma de reparar en la familia a quienes, pues a lo mejor no pudieron salvar al amor de su vida, o también es una forma de darle voz y reconocimiento a antepasados suyos que tuvieron que hacerse cargo de todo el sistema familiar porque no les quedó más remedio. El inconsciente tiende a repetir muchas veces esas dinámicas porque intenta resolver lo que ha quedado sin resolver en el pasado, ¿no? Porque es el motivo por el que se repite, ¿no? Y lo hace para que deje de repetirse. Y por último, al menos en el tema de la elección de pareja, otra forma donde también he visto que puede influir la historia familiar es a través de las lealtades invisibles. A veces sin darnos cuenta, somos leales a gente del sistema familiar. Bueno, yo creo que todos somos leales mucho, en muchas ocasiones, al sistema familiar. Pero en este caso en concreto, podemos encontrarnos, imaginaros, bueno, recuerdo un paciente mío cuya madre y cuya abuela había sufrido muchísimo en sus relaciones, ¿no? Y bueno, pues habían sido personas maltratadas, habían sido personas no valoradas, no reconocidas, ¿no? Y quizás nosotros trabajamos el tema de su madre y de su abuela, pero seguramente era bastante un tema de la línea ancestral femenina. Así que tenía muchas dificultades para elegir parejas con las que ser felices, ¿no? No porque no quisiera, sino porque inconscientemente como estaba en lealtad, sentía que si era feliz en el amor, estaba traicionando la historia de todas esas mujeres, ¿no? Por supuesto, esas lealtades nunca son conscientes, pero creerme que tienen muchísima fuerza. Y por eso también muchas veces vemos que determinadas historias de pareja se repiten generación tras generación. Así que bueno, llegados aquí, si me sigues escuchando todavía y no te he aburrido, he pensado en compartir algunos tips que yo le doy a mis pacientes para que puedan empezar a trabajar con esto cuando es su caso, ¿no? Lo primero y lo más importante que les digo siempre es que, por favor, que entiendan que esto no va ni de juzgarse ni de pensar, como he dicho al principio, que esto es algo de mala suerte, ¿no? Que esto va de observar nuestra historia, así que, por ejemplo, les digo que se pregunten, ¿cómo era la relación de pareja, ¿no? que había en tu casa? ¿Cómo era la relación de tus padres cuando eras pequeño? ¿Cómo se trataban? ¿Cómo resolvían los conflictos? ¿Cómo se mostraban el cariño? También les digo que reflexionen mucho en la idea de amor que tienen en la cabeza, cuáles son sus creencias, ¿no? Creo que el amor implica sacrificio, o que todo lo puede, o que para que el amor funcione hay que aguantar muchas cosas. Y sobre todo, les digo que se pregunten qué historias de pareja conozco dentro de mi familia. Son historias de abandono, de amor, de traición, de pérdida, de sacrificio, relaciones que son mm, quizás no son equitativas, son muy desiguales. A veces solo con empezar a mirar esto hace que empiecen a aparecer muchas comprensiones, porque cuando algo pasa de lo inconsciente, ¿no? Del disco duro a lo consciente, ya comienza a transformarse. Yo sé que es fácil pensar que una relación de pareja empieza el día en el que conocemos a alguien y que le vemos, ¿no? Como un posible compañero o compañera de vida, pero en realidad yo creo que empieza mucho antes. Empieza, pues eso, con lo que hemos visto en casa, con las ideas que hemos construido sobre el amor y también con esas historias que ocurrieron en nuestra familia antes de que nosotros naciéramos. Por eso no se trata solo de encontrar a la persona adecuada, se trata también de comprender desde dónde estamos eligiendo, porque cuando no conocemos nuestra historia, muchas veces la repetimos, pero cuando empezamos a mirarla con conciencia, algo cambia. Dejamos de movernos solo desde el inconsciente y entonces, pues yo creo que aparece la posibilidad de elegir de una manera más libre. Porque entender nuestra historia no es quedarnos atrapados en ella, para que me entendáis. Es precisamente lo que nos deja o nos permite dejar de repetirla. Y eso es lo que va a hacer que podamos elegir de una manera mucho más libre, ¿no? Que tengamos la posibilidad de elegir de otra manera. Bueno, espero
que lo que te haya contado, si has llegado hasta el final, bueno, te haya servido o te pueda servir, tanto para ti bueno, pues para cualquier otra persona que conozcas o si eres terapeuta, para tus propios procesos con tus pacientes. En cualquier caso, sea como sea, me encantaría que me escribieras, que me comentaras y poder contestarte y compartir contigo tu historia.